Buenos días. Good morning. Bueno, en principio va a tener la palabra Ungor. This first speaker will be Ugur. Se doctoró en el año 2009 en la Universidad de Ámsterdam. Doctorate degree in 2000 from the University of Amsterdam. Entre el año 2008 y 2009 fue conferencista en el Departamento de Historia de la Universidad de Sheffield. In the year 2009 he was a lecturer. Actualmente es profesor de Historia en la Universidad de Utrecht. Currently he's a history professor Y in the está University of afiliado al Utrecht. Centro de Estudios sobre la Guerra de la Universidad de College Affiliated to the Central Studies in. Su mayor área de interés His field of interest es la is sociología histórica de la violencia masiva y el historical nacionalismo, sociology and nationalism. y sus publicaciones más recientes His recent incluyen publications include The Making of Modern Turkey, Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950, de Oxford University Press, publicado este año, published this year, y Confiscation and Destruction, The Young Turks' Seizure of Armenian Property. Tienen más o menos 15 minutos para exponer. I'll try to speak a little slowly, okay? Thanks. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Buenos días. Luis. Dobre jutra. Merhaba to everyone. Thank you for coming. Gracias por venir. I will today summarize my second book, which is this is my first book on Eastern Turkey. Hoy voy a hablar sobre dos libros sobre el sureste de Turquía, el este de Turquía. And today I will summarize the main arguments of my second book on Armenian property. Voy a presentar sobre los argumentos de la propiedad turquía, armenia, perdón. Next. In this book on property, we have studied the mass sequestration of Armenian property by the Young Turk regime. En este libro hemos planteado el tema de la genocidio, la propiedad, transferimos de propiedad. And this is really the first book on Armenian property. Realmente es el primer libro sobre la propiedad armenia, which, as you know, was stolen massively in 1915 and como sabrán, fue robada masivamente en 1915. This is more or less the structure of the book as well. Esta es más o menos la estructura del libro también. We have Chapter 2 on ideology, the ideology of Turkish nationalism, Turkish economic nationalism. Capítulo número 2 tenemos sobre la ideología turquía, la economía nacional turca. Then we have a chapter on law. The Young Turk regime used the legal system to create an enormous injustice. También tenemos un capítulo sobre las leyes que usó el sistema jurídico para una grave injusticia. Then we have a chapter on the dispossession of Armenians, the central chapter of how this process really happened. También tenemos un capítulo sobre la disposición de los armenios y cómo ocurrió esto. Más alto, por favor. Perdón. ¿Así? Okay. And then after that we have two chapters, one on the province of Adana and one on the province of Diyarbakir. Después de eso tenemos dos capítulos, una en la provincia de Adana y la segunda en la provincia de, Diyarbakir. Because it is important to look on the ground, very detailed, how this process of confiscation was organized. Es importante ver cómo ocurrió este proceso de confiscación. First, maybe a very short theoretical note on genocide and property transfer. Louder, please. Louder, please. Thank you. Primero una nota en general sobre about the theory of genocide and property. Sobre la teoría de genocidio y la propiedad. Yes. No. It is on. No, it isn't. A theoretical note. Sí, una nota teórica. In genocide studies, we are discussing the
tension between ideology and economic motivation. En los estudios de genocidios estamos estudiando la ideología sobre la tensión between economic motivations, las motivaciones económicas y ideología. Some colleagues have said that genocides are organized and carried out by ordinary people. Algunos colegas dicen que los genocidios son llevados a cabo por gente ordinaria, gente normal. Because normal people, they are compensated by the regime by getting property from the victim. Porque esta gente son recompensadas por el régimen. But other colleagues have argued that ordinary people, they commit the killings because of ideological conviction. Pero otros dicen que se comete el crimen por otras ideas ideológicas. And this is an ideology of hatred and of racism. Ideología de racismo y odio. I think we have to ask this question also about the Armenian genocide. También tenemos que hacer la pregunta sobre el genocidio armenio. To what extent did the Young Turk regime distribute property to ordinary Turks in exchange for support? To what extent did the Young Turk regime distribute property to the population? ¿Hasta dónde distribuyó el régimen turco la propiedad? And I think in this book we give some answers, but there are also some other questions. En este libro tenemos algunas respuestas, pero también planteamos algunas preguntas. Let me first get to the issue of ideology. Primeramente vamos a hablar sobre el tema de la ideología. There are two important ideologues in the Armenian genocide, in the property issue. Hay dos diferentes personas responsables por estas ideologías. The first one is the man on the left of this on this picture. El primero es el señor a la derecha, a la izquierda de este retrato, de esta foto. This man's name was Parvus, and he was a Bolshevik who moved to Istanbul. Este señor se llama Parvus, era un bolsevista que se mudó a Istambul. And his argument in his books is that the Ottoman Empire became dependent economically on Western countries. El argumento es que el Imperio Otomano se hizo dependiente de The Western countries, los países occidentales, such as England, France. por ejemplo Inglaterra, Francia. He also worked with the Young Turks. He advised the Young Turks on economic policy. También asesoró a los jóvenes turcos sobre las cuestiones económicas. Now the second man is much more important. Is the man on the right. El segundo hombre un poco más importante, el señor a la derecha, His name is Ziya Gökalp. nombre Ziya Gökalp. And this is a man who developed the ideology of Turkish economic nationalism. Este es el hombre que desarrolló la idea del nacionalismo Turquía económico. Turkish economic nationalism, which he developed, claims that the Ottoman Empire became not weakened by external force, but by internal enemies. Esta ideología reclama que no fue influida por fuerzas externas, pero influida por fuerzas internas. And these internal enemies are the Greeks, Armenians. Estos enemigos internos son los griegos, los armenios. And he believed that the Ottoman Empire, that the Ottoman economy was controlled by Greeks and Armenians. Y él pensaba que la economía autónoma estaba controlada por griegos y armenios. Now, when we come to the legal foundations, when the First World War broke out, the Young Turk regime passed 4 laws. Bueno, el régimen turco pasó 4 leyes. The first law was the General Deportation Law of 27 May 1950. La primera ley fue el 27 de mayo de 1915, la ley de deportación. In this law, the law says that Armenians who were deported would be compensated for their losses. La ley básicamente dice que los armenios que fueron desposeídos iban a ser compensados por sus pérdidas. For example, if you would be deported and you had a farm, the farm would be sold and you would get the money when you arrive in Syria. Por ejemplo, si fuera la persona deportada y se vende la granja, sería